Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Joan. Bienvenidos aquí a mi canal de opinión y pensamiento para hablar de un tema bastante interesante que sé que a más de uno le interesa. En mi iglesia me estuvieron preguntando sobre este tema. Varios chicos se acercaron a preguntarme sobre el Halloween y tengo a la persona indicada para hablar sobre este tema y es nada más ni nada menos que el director de Fe Razonable para Latinoamérica, como le dicen en el grupo de Fe Razonable, el jefazo, el apóstol, el sacerdote de Fe Razonable en Latinoamérica, nada más ni nada menos que nuestro buen amigo Raúl. Raúl, bienvenido a Opinión y Pensamiento una vez más. Gracias por participar, hermano. Muchas, muchas gracias. De que es un gusto y pues estar platicando de este tema que va a levantar arena es emocionante, muy interesante lo que puede suceder aquí, pero pues estamos aquí para dialogar y aprender. Sí, como bien lo dijo Raúl, este es un tema que va a levantar arena y que ya levantó arena desde octubre del 2021, porque Raúl en Aerópago, en un medio pues de distribución de estos materiales, publicó dos artículos, si no estoy mal, el 8 de octubre y el 21 de octubre. Están más, digamos que los dos artículos fueron publicados en el mismo mes y son artículos bastante amplios precisamente para abordar un tema muy importante que es, uno de los artículos dice Halloween para Cristo, es como una pregunta, ¿no? Y hoy vamos a abordarla desde, ¿es razonable de alguna manera redimir el Halloween? Y bueno, vamos a hablar sobre eso con Raúl. Así que bueno, Raúl, la primera pregunta para empezar a conversar un poquito sobre este tema, porque hay muchos jóvenes que de verdad están interesados en hacer una inmersión sobre esto, es ¿por qué redimir de alguna manera el Halloween, no? Porque en la TAM, sobre todo, se ha estigmatizado mucho esta fecha. Se cree que el diablo actúa más en esta fecha que el resto del año, por alguna extraña razón, y que puedes disfrazarte para una exposición en tu escuelita, pero el 31 no, porque ese día el diablo actúa de formas diferentes. Entonces, bueno, ¿por qué la intención tuya y este trabajo tan interesante respecto de pronto a una redención, si se pudiese decir así, una redención de un rescate de la esencia de este tipo de fiestas? Ujú. Bueno, am, la palabra ahí redención me parece, si no me equivoco, creo que la tomé de hecho de un pastor de Estados Unidos, un pastor muy conocido y que de hecho muchos admiran, que es John Piper. Si algunos de ustedes han visto un video en particular que se hace muy famoso durante estas fechas de John Piper, él está hablando precisamente sobre las diferentes formas en que los cristianos han respondido al Halloween. Y bueno, o sea, siendo muy honestos, la tradición del Halloween, como la conocemos ahorita, no es nuestra, no es de Latinoamérica, no es ni de México ni de Colombia, es americana, es anglosajona. Pero antes de entrar en eso, yo nada más quiero aclarar al público en general, y quiero decir esto porque esto me pasó el año pasado que se publicaron los artículos. La posición que yo mantengo sobre la redención del Halloween o una posible redención del Halloween es exclusivamente mía, de Raúl Jaramillo, y no pertenece ni a ninguno de los directores de Fe Razonable, ni a Fe Razonable como tal, ni al Dr. Craig, ni a ninguno de los otros ministerios con los que he colaborado. Es mía y solo mía. Y pues cualquier crítica o refutación o que alguien quiera publicar, pues es bienvenida, no me molesta. De hecho, este tema es uno en el que sigo aprendiendo. De hecho, este año volví a leer algunas cosas, aprendí cosas nuevas y estoy completamente abierto a la corrección pues a que me digan estás equivocado y por qué estás equivocado. Estoy totalmente abierto a eso, pero tiene que venir hacia mí, hacia Raúl Jaramillo de México, de San Luis Potosí, México, y nada más. No es algo que le pertenezca a otros ministerios. A mí me gustaría aclarar que aquí abajo en la cajita de la información voy a dejar los dos artículos de Raúl y la invitación es que si queremos refutar o si quieren refutar a Raúl de alguna manera o bueno, demostrar su punto, pues lo hagamos desde la seriedad del asunto, ¿no? Evidentemente, Raúl tiene dos muy buenos artículos, o sea, tienen que leerlos, por favor. Esto va a ser una conversación supremamente superficial. Y hagan una inmersión en el tema con estos dos artículos y a partir de ellos, pues hagan sus críticas, ¿no? Entonces, dale, Raúl. Mm, Bueno, la realidad es que el interés
otra vez entre comillas, redimir el Halloween viene por un estudio que yo hice antes del Halloween, que fue sobre la historia de la Navidad. En la Navidad, usualmente se acusa mucho a los cristianos y a los católicos de hacer un sincretismo religioso con las festividades paganas de otros pueblos y de otros tiempos. Supuestamente, la iglesia toma el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús en un esfuerzo de atraer a la audiencia pagana y mezclarse ahí con sus culturas, con sus tradiciones. Entonces, abraza estas tradiciones del 25 de diciembre como el nacimiento de sus propios dioses y nada más lo cambia para Jesús. También tengo un artículo sobre eso porque yo hice una investigación sobre la historia de la realidad de cómo surgió el 25 de diciembre y por qué la iglesia lo tomó, etcétera. Está muy interesante esa investigación. Igual después podemos hablar también sobre eso. Pero entonces la pregunta surge, bueno, si la iglesia realmente no apeló a un sincretismo religioso para adoptar esta festividad que ahorita conocemos como la Navidad, ¿qué hay del 31 de octubre? ¿Qué hay de este día de Halloween? ¿De dónde viene? Entonces, empecé a hacer una investigación también sobre eso. Mucho del material que tomé, siendo muy honestos para hablar y ser transparente con el público, lo tomé de un apologista a quien yo sigo mucho, es un youtuber que se llama Inspiring Philosophy, y su nombre es Michael Jones, que también hace este tipo de investigación. Y realmente lo que encontré es que en la academia histórica, esta idea de que el 31 de octubre surge como parte de un sincretismo religioso, porque la iglesia quería contrarrestar la festividad celta druida, conocida como Samhain, que se escribe bueno, en nuestro idioma y usando nuestra escritura, se escribe Samhain, con H en medio. Ok. Samhain, pero se pronuncia Samhain. Y la acusación es básicamente la misma que en la Navidad. La iglesia toma esta fecha para darle la vuelta, para mezclarse con y para atraer una audiencia pagana. Simplemente le cambia el nombre a esta festividad. De Samhain pasa a All Hallows Eve, que de ahí viene Halloween. Es una contracción inglesa que en inglés es All Hallows Eve o Víspera de Todos los Santos, y de ahí viene la palabra Halloween. Y supuestamente esta es la acusación, que el Halloween viene de esta tradición pagana donde se hacían sacrificios animales, sacrificios humanos, era una fiesta dedicada a la muerte o al dios de los muertos, y por lo tanto la iglesia lo intenta cambiar para atraer adeptos, y por lo tanto el Halloween tiene una festividad, un origen, perdón, tiene un origen pagano, y el argumento es que como el Halloween tiene un origen pagano, por lo tanto no hay que celebrarlo. Al igual que con la Navidad, al hacer una investigación realmente histórica sobre esto y buscar las fuentes que hay, simplemente no hay una justificación histórica para llegar a esa conclusión. Y si la hay, pues yo invitaría al público, y esto lo dije también en mis artículos, Sí. y el objetivo es ese, ¿no? Ujú. Si la iglesia y nosotros como cristianos vamos a rechazar el Halloween porque tiene un origen pagano, tenemos que hacer un mucho mejor trabajo en justificar esta hipótesis. Y no sé si lo mencioné en los artículos o no, pero es algo que he sostenido. El cristianismo es una de las religiones, si no es que la única religión que se basa en un hecho histórico, la resurrección de Jesús, Jesús Ujú. venciendo la muerte y dejando la tumba vacía. Y por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que ser los mejores historiadores y tener los mejores argumentos históricos. Y creo que la iglesia ha dejado eso de lado, se ha ido por mucho sensacionalismo, como dices, por alguna razón creemos que lo que se hace en Halloween moderno, y a lo mejor vamos a hablar un poquito más sobre Sí. eso, tiene más poder que lo que Cristo realmente hizo, ¿no? Entonces, se ha hecho mucho sensacionalismo, mucha emoción, pero nuevamente repito, si el argumento es histórico, que no debemos celebrar Halloween, porque tiene un origen pagano, realmente hay que justificar eso con un mayor esfuerzo.
Evidentemente porque, y creo que, vuelvo y repito, van a estar los artículos supremamente aquí fáciles para todos para que puedan acceder. Y este es el primer punto al que quiero empezar como a profundizar aquí adentro, ¿no? Porque hay una estética cristiana en donde, digámoslo así, ¿no? O sea, creo que también es una forma de resumir el concepto, pero como que durante muchos años se ha visto al diablo en todo, estéticamente hablando, desde la televisión que se le llamaba la caja del diablo, eh, eh, los muñecos animados, una gran cantidad de cosas tenían al diablo y de alguna manera el cristiano se enajenó del mundo, ¿no? Y esta estética cristiana nos decía entonces, por ejemplo, hay cosas muy chistosas, pero nos decían cómo debíamos vestirnos, de qué color debíamos vestirnos, qué faldas eran cristianas y qué faldas no lo eran. Y esto pasó de alguna manera con la festividad o con esta fecha del Halloween. Ahora, ¿cómo empiezas tú a introducir esta posible redención del Halloween en medio de esta estética en donde precisamente el 31 de octubre, evidentemente la gente sale con sus niños con formas de cosas no necesariamente cristianas, ¿no? Evidentemente brujas en algunos casos. O sea, ¿cómo empezamos nosotros a lidiar con esta situación, verdad? Que es evidentemente y solamente estética, o sea, cuando digo estética es superficial, y empezamos nosotros a, en la práctica, llevar este mensaje de alguna manera de redención del Halloween. ¿Cómo empezaríamos a trabajarlo? Ujú. Bueno, antes que nada quiero comentar algo sobre lo que mencionaste. Esta cultura de enajenación en la que se involucró la Iglesia Católica perdón, la Iglesia Cristiana desde Estados Unidos, porque mucho viene de Estados Unidos, y luego a México y al resto de Latinoamérica, definitivamente es algo eh, muy dañino que se infiltró en las iglesias por muchos años, yo creo que incluso por 2 décadas. Digo, o sea, por experiencia personal, que yo nací en el 95 y crecí en los 2000, creo que al menos fue en los 90 y en los 2000 cuando lo que yo llamo la cultura de la protocancelación cristiana. Actualmente vivimos en la época de la cancelación, donde nadie puede decir su opinión o algo porque te cancelan en Twitter y en redes sociales y cualquier cosa. Ujú. Pero en los 2000 y en los 90 los cristianos teníamos nuestra propia cultura de cancelación. No podías ver Pokémon, no podías ver Dragon Ball Z, no podías ver Harry Potter, Sí. cualquier cosa que no fuera cristiana, y yo crecí en un ambiente así. Si no era algo cristiano, si no era una película cristiana, si no era una caricatura cristiana, no podíamos verlo. Y actualmente, creo, muchas personas todavía resienten eso, Joan. Yo conozco personas, amigos que no son cristianos, que mencionan, yo crecí en ese ambiente, mis papás no me dejaban tener los tazos que salían en las papas fritas, en las sabritas y en los chetos, y decían esto, o sea, yo no quiero nada que ver con la iglesia, o sea, me cancelan todo, me prohíben todo, y algunos tienen incluso hasta traumas por eso. Entonces, creo que incluso eso también afectó, obviamente de una manera un poco más fuerte, lo que es la celebración del Halloween. Ahora, yendo un poquito a tu pregunta, no voy a negar, y esto que quede bien claro, que la celebración moderna del Halloween, como lo hace el mundo, realmente tiene muchos elementos que definitivamente el cristiano tiene que rechazar. Como lo mencionaste, hay afuera disfraces de zombies, hay disfraces de diablos, de demonios, de personajes de terror de la televisión, de asesinos. Incluso ahorita está muy popular la serie de Jeffrey Dahmer, el asesino caníbal en Ujú. Netflix. Y mi hermano me decía que incluso aquí en mi estado hay muchas personas que se quieren disfrazar de este individuo. O sea, realmente a mí me causa un repudio, un poco de asco pensar en todo lo que hizo este hombre al asesinar y pues comerse a sus víctimas, y todavía que alguien quiera disfrazarse de esta persona es algo totalmente fuera de una norma y ética cristiana. Y creo que como cristianos tenemos que ser fieles a no exaltar las obras de las tinieblas. Ujú. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa si, y digo, yo conozco muchos padres cristianos que hacen esto, a sus hijos no los disfrazan de monstruos, de asesinos o de brujas, sino
los disfrazan de algo neutral, por así decirlo, de alguna princesa, de algún superhéroe, ahorita los superhéroes de Marvel, de DC, del Hombre Araña, de Superman, y salen simplemente a pedir dulces. La pregunta es, ¿están entrando en pecado? ¿Están cometiendo algo que transgrede las normas bíblicas? Y para serte honesto, yo no creo que sea así. Ahora, obviamente esto tiene que ser siempre dentro de, como lo mencioné antes, una ética y moral cristiana bajo los principios bíblicos. No voy a invitar y no voy a promover que nadie haga algo que vaya en contra de las normas bíblicas. Digo, uno como joven, como joven cristiano, te pueden invitar a una fiesta de disfraces, tus amigos seculares. Ahora, una Mm, fiesta de disfraces secular va a involucrar alcohol, va a involucrar desenfreno, va a involucrar estos elementos de terror, pues que nuevamente yo completamente rechazo y no creo que ningún cristiano deba involucrarse en ese tipo de actividades. Entonces, siempre y cuando sea dentro de una ética y moral cristiana, que tu conciencia bajo el dominio del Espíritu Santo te permita entrar en este tipo de actividades como pedir dulces y disfrazarte, yo creo que el cristiano tiene esa libertad de hacerlo y para esto creo que la norma que Pablo nos da en Primera de Corintios 8, cuando pone en contraste los que creen que comer lo sacrificado a los ídolos es involucrarse en el pecado, y Pablo dice, no, ellos aún no están lo suficientemente maduros para entender que un ídolo nada es, ujú. entonces no hagas caer a tu hermano, o sea, comiendo enfrente de él y siendo así como jactándote de, yo sí puedo comer. No creo que debas de hacer eso. Pero también Pablo dice, o sea, si tu conciencia te lo permite, no hay problema, simplemente no hagas tropezar a tu hermano. Ujú, Entonces, creo que bajo es un balance, obviamente, y cada quien, pues, nuevamente, bajo una conciencia dominada por el Espíritu Santo, va a decidir hasta dónde puede participar, aunque obviamente hay una línea que no se debe cruzar. Y nada más como punto final, creo igualmente que la, el liderazgo y la autoridad espiritual que tú tengas en tu iglesia también tiene un peso fundamental que no debe pasarse. Es decir, no voy a invitar a nadie, y quiero que también esto quede claro, que desobedezca intencionalmente las normas de sus ujú, propias iglesias y de sus sí, pastores. Si sus pastores y sus iglesias tienen una norma, tienen una regla, una indicación de cómo los cristianos dentro de esa iglesia tienen que responder ante estas festividades, las tienen que acatar sí o sí. Estamos llamados a someternos a ujú. nuestras autoridades. Entonces, nada más es eso a lo que quiero invitar al diálogo, a la reflexión sobre este tipo de cosas, principalmente también, Joan, porque realmente en Estados Unidos y eventualmente se viene para acá a Latinoamérica, las iglesias han encontrado formas de responder a este tipo de festividades que, si bien no es una cancelación completa de la fecha, es decir, no vamos a hacer nada el 31, no vamos nos vamos a quedar encerrados sin hacer nada, más bien buscan darle la vuelta, y si quieres podemos hablar un poquito más sobre eso, buscan darle la vuelta, lo que yo llamo redimir el Halloween, cambiarle el sentido, cambiarle el propósito y usarlo para bien. Y es por eso que titulé el primer artículo, se llama Halloween para Cristo. Usar Ujú, la fecha del 31 de octubre para un bien, para la evangelización incluso, para que los niños puedan tener, los niños y jóvenes puedan tener una alternativa a las fiestas seculares que se hacen, donde obviamente se va a transgredir la moral bíblica cristiana. ujú. Entonces, al presentar estas alternativas de una manera sana, bíblicamente correcta y fiel, creo que hacemos un mejor trabajo que el otro extremo, que sería cancelar la fecha completamente. Este ejemplo que acabas de dar, no sé si estaba citando Romanos 14, creo que Pablo de hecho dice, oiga, si ustedes creen que algo está bien, bien por ustedes, pero ténganlo entre ustedes y Dios, ¿no? Pero no hagas nada que haga tropezar a tu hermano. Evidentemente, no puedo hacer, o creo que es una crítica que se levanta contra aquellas iglesias que de un momento a otro aparecen con, bueno,
con fiesta de disfraces para los jóvenes, en donde evidentemente la gente tiene un choque directo, ¿no? Como lo narras tú, tiene un efecto que me parece a mí bastante interesante de explorar, pero cuando vemos los otros extremos en congregaciones que precisamente ya se le abren la puerta totalmente, sin este filtro bíblico, sin este filtro del Espíritu Santo, puede generar también otro tipo de dificultades. Ahora, este tipo de cosas no nos debería como, no sé qué pienses tú, impresionar, esto de satanizar ciertas cosas y creer que nos sentimos superiores. Sucede aquí en Colombia, le decimos algo morcilla o rellena, que es como una longaniza, como un relleno de carne con sangre, básicamente, que se come mucho por acá, no sé en México. Y durante un tiempo la gente literalmente te decía que tú no podías comer nada que tuviese sangre, ¿sí? Por las normas del Antiguo Testamento, y si ya lo comías ya eras básicamente impuro. Y este tipo de dinámicas creo que transponen a muchas otras, ¿no? Y evidentemente encuentro que entonces ya tenemos que enajenarnos del mundo, enajenarnos de tal manera que los chicos crecen en burbujas que en algún momento tienen que totearse, ¿sí? Que estallan. Y esto es bastante fuerte. Ahora, quisiera hacerte una pregunta y que evidentemente pienso podemos charlar un poco y es, ¿tú crees que el 31 de octubre de alguna manera se puede estar tomando, digamos, por grupos ocultistas o grupos satánicos en algún momento para ejercer más poder que el resto del año? ¿Qué piensas de esta posición? Es, ah, realmente es cuestión de hacer una investigación. Mira, en, en TikTok, en Facebook, en Instagram, se popularizó desde hace tiempo ya la frase de una persona que se llama Doreen Irving, que hasta donde tengo entendido era una satanista o era una bruja, era un miembro de un grupo de satanistas, brujos, muy fuertes en Estados Unidos, por allá de los 80s, 90s, probablemente, no tengo el dato exacto. Pero la cita que se populariza y se esparce como fuego durante todo el mes de octubre es que ella dice, después de que se convierte al cristianismo, ella dice, si los padres supieran lo que Halloween significa, no dejarían ni siquiera que sus hijos pronunciaran esa palabra. Entonces se vuelve Claro, ese sensacionalismo, abraza a muchos cristianos y los absorbe, y ya estamos todos espantados porque no, los satanistas hacen cosas terribles en estas fechas. Probablemente las hagan, probablemente sí. Hay muchos videos en YouTube, testimonios de personas que pertenecieron alguna vez o que pertenecen incluso a grupos y sectas satánicas y hablan del 31 de octubre como una fecha especial para ellos. Solamente una cosa. Primer punto. La cita de Doreen Irving, la intenté buscar el año pasado y este año también. Simplemente no encontré la fuente realmente de dónde dice ella esto. Supuestamente lo hace en un libro. Conseguí el libro, lo busqué, no hay ni una sola mención de Halloween en este libro. Entonces, si alguien tiene la cita, se lo agradecería mucho porque realmente no encuentro esta cita. Entonces, ahí hay un primer problema en que los cristianos estamos compartiendo información que no está verificada. Pero ahora, como mencioné, en Internet, en YouTube, vas a encontrar muchos testimonios de personas que consideran que el 31 de octubre es una fecha especial para este grupo de ocultismo, de satanismo, de brujería. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, um, ¿cuánto peso les vamos a dar a ellos y cuánto peso le vamos a dar a la redención que Cristo ha traído sobre nosotros, sobre la iglesia? Y creo que esa es la pregunta que tenemos que contestar. De hecho, estaba viendo un video precisamente hoy de Michael Jones, donde hace la pregunta, ¿de verdad Cristo es tan débil para nosotros que creemos que el 31 de octubre su poder mengúa y el poder del enemigo claro, se acrecenta? claro. Yo no estoy dispuesto a darle más poder al enemigo y a sus seguidores que el que Cristo hizo al vencer la muerte y al vencer los poderes de las tinieblas. Mientras
el cristiano mantenga una vida espiritual sólida, estable, de oración, de lectura de la palabra de Dios, de asistencia a la iglesia, a la comunidad de creyentes, tenga relaciones sólidas con otros creyentes, con sus líderes, tenga una vida devocional estable, no tenemos por qué tener miedo ni asignarle más poder a estas autoridades y potestades de las tinieblas que operan, ya sea el 31 de octubre o el 30 de octubre o el 3 de noviembre o el 5 de agosto. O sea, realmente, ¿qué es lo que hace que esta fecha el poder de Dios mengüe? Yo no estoy dispuesto a decir que el poder de Dios mengüe el 31 de octubre, ni el Ujú. 1 de enero, ni el 5 de febrero. Entonces, ah, si bien es cierto, tal vez haya, o sea, incluso estaría dispuesto a aceptar que tal vez haya más poder espiritual en el 31 de octubre por lo que hacen los satanistas y los brujos y lo que tú quieras. Pero lo que no estoy dispuesto a aceptar es que lo que hagan ellos tiene un impacto en lo que hace la iglesia, el cuerpo redimido de Cristo. Si nosotros estamos bajo la cobertura de Cristo y la cobertura de su gracia, no creo que el enemigo tenga poder, aunque sea el 31 de octubre, para doblegar los esfuerzos de la iglesia. Y ese punto me gustaría que lo ampliáramos en otros aspectos, ¿no? Porque no entiendo por qué durante todo el año hay iglesias que ah, al parecer tratan de hablar de este poder de Dios, ¿sí? Transformador, en donde, por ejemplo, literalmente usan ciertos versículos que llaman a la iglesia a avanzar aún hasta contra las puertas del infierno, podríamos decirle, y ahí las puertas del infierno no pueden avanzar y entramos en este sensacionalismo con ciertos versículos, pero hay días en los que no hablo de una iglesia en específico, creo que hablo de la conciencia de muchas otras iglesias que no se hace esto mismo precisamente porque se tiene miedo. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo que se sale un poquito del tema, pero lo relaciono. Entonces, está el día de la marcha del orgullo gay, entonces también todos los cristianos para las casas, ¿verdad? Eh, pero bueno, ¿y por qué no cambiamos nuestra forma de acercarnos al mundo precisamente donde el mundo más se está expresando, ¿no? ¿Por qué no salimos allí donde se está dando la situación cultural y podemos tal vez hacer algo bastante interesante? Yo creo principalmente que la mayoría tienen miedo de pronto de poner a prueba lo que realmente creen, ¿no? Porque todo el año el cristiano es bueno, o sea, es bueno hablando de Dios, pero me pregunto yo, ¿qué tan buenos somos predicando, verdad? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas en que muchos cristianos somos buenos cristianos, pero somos malos compartiendo las buenas nuevas. De allí que preciso el 31 de octubre creamos que como que el enemigo se hizo más grande y hay que guardarnos y atrincherarnos por un día. Y esto me parece paradójico, me parece que deberíamos replantearlo, eso sí, y volverlo y redimirlo, ¿no? Redimirlo, pero obviamente es un paso bastante amplio que hay que hacer. Raúl, quiero hacerte otra pregunta para ir, digamos que, yendo a la conclusión un poco de esto, y es, ¿cuál es la invitación puntualmente a los jóvenes? Porque algunos pastores de pronto podrán entender esto, yo espero lo entiendan en lo que se está hablando, pero los jóvenes, ¿no? ¿Cómo enseñarle a los chicos, de alguna manera, a redimir el Halloween? O sea, creo que hemos dado varias pistas, pero ¿cómo dices tú, vengan, háganlo de cierta manera para que sea lo suficientemente poderoso para generar un fruto, ¿no? Que entiendo yo el fruto sería, por ejemplo, evangelizar en Halloween, evangelizar en estas fiestas que nos hemos enajenado. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo podríamos empezar a hacerlo desde la juventud, ¿no? Desde la juventud. Bien, es una analogía bastante interesante la que mencionaba sobre la marcha del orgullo gay y creo que eso nos puede servir como plataforma para hablarle a los jóvenes de qué se puede hacer durante el 31 de octubre para buscar redimir la fecha. Estaba escuchando hace tiempo de uno de los principales opositores al matrimonio homosexual en Estados Unidos, cristiano, que se llama el doctor Michael Brown.
Sus libros son buenísimos, tiene mucho material en internet sobre este tema y sobre muchos otros. Y una vez lo escuché hablar sobre cómo él respondía cuando se hacían las marchas del orgullo gay en Estados Unidos. Él y su equipo ministerial y su parte de su iglesia, lo que hacen es ir a las marchas gays, poner un estante, dar agua a los que van marchando, pero el Interesante. agua está envuelta con pasajes de la Biblia y con el mensaje Jesús te ama. Y aparte van y abrazan a todas estas personas y les comparten el Evangelio. Dios está para ti, Dios te ama, Dios puede cambiarte. Perdónanos si la iglesia te ha lastimado, no te sientas ofendido. Eres bienvenido en la iglesia y buscan compartir más que nada ese mensaje de redención ahí en el centro de toda esta locura que de repente se ve en las marchas del orgullo gay. Ellos traen la luz del evangelio y hablan sobre cómo Jesús puede cambiar vidas. Ahí en ese mundo de oscuridad, la iglesia del doctor Michael Brown, perdón, eh, eh, en medio de la oscuridad trae luz a un mundo que está perdido en tinieblas, ¿no? Entonces, yo creo que exactamente lo mismo se puede hacer durante el 31 de octubre. Si algunos tienen problemas, o sea, yo creo que puede incluso causar un choque esta frase, ¿no? Redimir el Halloween. No es necesario, eso es solamente una palabra que yo uso, una frase, si quieren un eufemismo, si podemos llamarlo así. Es simplemente buscar formas de que esta fecha no sea sobre las tinieblas. Yo creo que ya duró muchos años perteneciéndole a las tinieblas. Es hora de que le pertenezca a la iglesia. Y bueno, tocando un poquito nuevamente el lado histórico e invito a todas las personas que lo busquen. El Halloween, de hecho, el All Hallows Eve, el Día de Todos los Santos, viene de una tradición cristiana católica, no de una época de oscuridad. Pero bueno, podemos hablar de eso en otro tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los jóvenes para buscar traer la luz del Evangelio en una noche que precisamente se celebra la oscuridad? Bueno, pues muchas iglesias lo que hacen es hacer fiestas de disfraces, pero con una temática totalmente diferente a lo que es el Halloween secular. De hecho, incluso había escuchado que algunas iglesias le cambian el nombre al Halloween y le llaman Hollyween o Día Santo, Ok. traducido ahí de forma rápida. Le intentan cambiar el nombre y ¿qué hacen? Bueno, vénganse todos los niños y los jóvenes disfrazados de sus personajes bíblicos favoritos. O disfrazados, o ya un poquito más neutral, disfrazados de princesas, de escuchar a alguien decir, disfrácense de algo que represente la vida, ¿no? Y se crea este espacio de donde alguien puede participar de estas tradiciones culturales americanas, como quien dice, eh, pero desde una perspectiva sana, sin involucrarse eh, pues en esta oscuridad que está tan presente en la fecha, allá afuera en el mundo. Entonces, por ejemplo, se hacen estas fiestas de disfraces, pero siempre tienen temáticas bíblicas. Se da un mensaje al final y puedes invitar a quien quieras, a alguien de afuera. Oye, me invitaron a una fiesta de disfraces, ven. Y al final dan un mensaje evangelístico. Eso se puede hacer y yo creo que tendría grandes frutos. Ahora, esto no es absolutamente necesario, puede haber otras formas. Ujú. Incluso, por ejemplo, lo que hago yo, solía hacer esto hace algunos años, era salir afuera y dar dulces a los niños y a los jóvenes que pasan aquí enfrente de mi casa, pero al mismo tiempo les daba dulces y les daba un tratado evangelístico que hablaba sobre Jesús, sobre su muerte y su resurrección, sobre cómo venció la muerte. Y eran cómics pequeños, divertidos, con el mensaje del evangelio y les daba dulces. Y realmente creo yo que se puede hacer, marcar la diferencia. Mientras en otras casas solamente les van a dar dulces que probablemente les hagan daño después de tanto dulce, tú les puedes dar algo que aparte les sirva para su alma, para que les das el evangelio de una u otra forma. También conozco una estrategia que era de alguien que en su iglesia disfrazaba un carro del arca de Noé, una camioneta del arca de Noé,
y ellos iban a la calle e iban repartiendo dulces y dando también Interesante. tratados bíblicos. Realmente ahí va a ser cuestión de la imaginación, la creatividad de los jóvenes de la iglesia para que busquen alternativas a la fiesta secular del Halloween y busquen reclamar esta fecha, decir, esta fecha realmente le pertenece a Cristo y le pertenece al Evangelio. Y lo digo así porque realmente yo en lo personal, Juan, este, yo no soy nada creativo, yo no soy nada, no tengo mucha imaginación para hacer ese tipo de cosas. A mí nunca se me hubiera ocurrido disfrazar un carro del Arca de Noé e ir a repartir dulces en la calle. Pero bueno, eso es algo que una iglesia implementó. La Iglesia Católica incluso recordando el origen de esta fecha como tal, que era una celebración a los mártires y a los santos, eh, invita a los niños, hay algunas iglesias católicas que hacen esto, que invitan a los niños disfrazados de santos, ¿verdad? Ahora, Mm, obviamente, como cristianos evangélicos o protestantes, a nosotros nos va a causar ruido esto, ¿no? Pero el punto es la idea y el objetivo que tienen todas estas actividades que se han formulado para darle la vuelta al Halloween, para no estar nada más en mi casa, no de amargados, ¿no? Yo no voy a hacer nada, este fecha le pertenece a Satanás y bye, ¿no? Cierro la puerta a todo el mundo. No, busca, y creo que esto es parte de nuestro llamado de llevar a la santificación y llevar a los pies de Cristo todo, incluso las fechas, incluso las tradiciones, incluso las costumbres. Todo le pertenece a Cristo y todo le debe dar la gloria. Entonces, si te vas a disfrazar, disfrazate de algo que le dé la gloria a Él y haz algo que le dé la gloria a Él. Comparte el Evangelio. Digo, incluso esto está muy interesante. En estas fechas, digo, a lo mejor en México es muy conocido por el 1 y el 2 de noviembre, el día después de Halloween, que es el Día de Muertos. ok, Aquí en sí. México lo compartimos. Personalmente, yo no celebro el Día de Muertos y no me involucro en ninguna de las tradiciones, precisamente porque creo que el Día de Muertos mexicano tiene tradiciones que no se pueden redimir. Ahora, eso es un tema completamente aparte. Pero al punto al que voy es que las personas están mucho más dispuestas y están mucho más abiertas a escuchar historias de lo sobrenatural en estas fechas, incluso por razones que nos chocan a nosotros, o sea, están abiertas a esto, pues porque ven películas de terror, películas de exorcismos, películas de monstruos, identidades sobrenaturales. Pues bueno, o sea, las personas están receptivas a eh, escuchar historias de lo sí, sí. sobrenatural, pues vamos a usarlo, digo, o sea, si el enemigo va a actuar, nosotros vamos a usar sus acciones en contra de él. Entonces, y eso me ha pasado, o sea, que personas se hablan sobre historias de fantasmas, ¿no? Y cosas. Bueno, tú ve a ese círculo donde están hablando de historias de fantasmas y dile, wow, qué historia tan interesante. Yo creo que la sangre de Cristo puede vencer el poder de las tinieblas. Y habla sobre, obviamente, con sabiduría, Sí, no claro. llegues con este lenguaje tan bíblico, tan, tan de iglesia, porque si no los jóvenes, o sea, se van a sacar de donde de qué hablas, ¿no? Busca la forma de presentar el evangelio de una forma entendible en el propio lenguaje de los jóvenes, sin modificar el mensaje, obviamente, pero que te des a entender y que hablando su mismo idioma puedas traer la luz del evangelio a esas conversaciones, a esas tradiciones, a esas celebraciones que pues el mundo precisamente ya adoptó, pero creo que nosotros podemos reclamar de nuevo. Cuando hablabas de eso se me venían varias ideas, ¿no? Qué genial, por ahí botamos otra idea, la del Arca de Noé me pareció espectacular, nunca lo... Y es chévere uno abrirse a esto porque le trae muy buenas ideas, pero bueno, ¿y qué pasaría si lleva a alguien al endemoniado Gadareno y en un momento en medio de la gente aparece Jesús y hacen una breve obra de teatro y bueno, ¿y por qué no, no? Porque estamos hablando del endemoniado de Gadara, o sea, no era cualquier no era cualquier posesión. Si quieren tener Sí, el mejor exorcismo, yo creo, pueden verlo ahí. Llegando a la reflexión, mientras te escuchaba hablar, yo pensaba que es triste llegar al punto de decir que hay mucha gente que ha encontrado más oscuridad en otros días del año que el propio 31 de octubre. Me refiero a cuántas personas literalmente durante el año han
empezado caminos realmente oscuros de pecado que no tienen nada que ver con el 31 de octubre, ¿no? Y sus vidas han cambiado literalmente porque dejan entrar el pecado en cualquier otro día del año y no necesariamente el 31 de octubre. Y me puse a reflexionar y decía, vamos, tenemos que redimir este tipo de espacios para avanzar en el Evangelio y creo que como lo dices tú, Raúl, podemos tener de verdad no solo resultados novedosos, sino resultados en el propio campo del enemigo, porque al final yo sí creería que lo que el diablo y el enemigo quiere es que la iglesia se guarde, ¿no? No actúe, no haga lo que está llamado lo que están llamados a hacer. Así que la última es más compleja, Raúl. ¿Cuál sería tu mensaje para los pastores? ¿No? Entendiendo la complejidad de los pastores. Yo soy nieto de pastor, mi abuelo, de hecho por aquí tengo un libro que aparece hasta Marilyn Manson, eh, y me acuerdo que a mí me daba terror, ¿sabes? Estos espacios, de hecho, aquí en el lugar donde vivo, mi abuelo le escribían el 666 en el Nuevo Testamento y se los botaban ese día debajo de la iglesia a mi abuelo, en esas épocas, evidentemente. Y me acuerdo de todo esto y aún así me detengo y digo, hay que redimir este espacio. ¿Qué le dices tú o cuál sería tu llamado eh, hacia los pastores? Porque ahí hay un clic que si se llega a hacer, hay una comunidad que puede ser impactada de formas eh, muy, muy especiales. Mm. Bueno, la pregunta sí es difícil, para serte muy honesto. Creo que reflexionando sobre lo que hemos hablado aquí, Joan, eh, primeramente diría nuevamente, no quiero invitar a nadie a desobedecer a sus pastores, a desobedecer a Ujú. su liderazgo, y si ellos ya tienen una norma establecida, no es de ninguna mi intención que la modifiquen en contra de su conciencia, primero que nada. Pero en segundo lugar, yo diría, escuchen a los jóvenes. Eh, Te digo, mi iglesia aquí en México está plagada de jóvenes, de personas de entre 35 hasta 18 años, y personas que están involucradas en el ministerio, que buscan hacer actividades todo el año, congresos y reuniones y actividades y días de campo y vamos a acampar y cosas, todas con el propósito de traer un evangelismo y de crear una comunidad de cristianos sólida para que después ellos puedan ir hacia el mundo y hacer la diferencia. Entonces, los jóvenes tienen muchas ideas, la creatividad realmente viene de ellos para poder mantener vivas las iglesias. Entonces, si los jóvenes tienen alguna idea de algo que se pueda hacer durante estas fechas, escúchenlos. Yo creo que una actividad como las que hablábamos ahorita en estas fechas puede traer, como dices, amplio fruto y me encantó la forma en que lo dijiste. Fruto incluso en el campo del enemigo. En el campo de las tinieblas podemos traer fruto de luz. Entonces, que los escuchen ahora y que los orienten. Obviamente, una persona joven a lo mejor no ve la línea divisoria donde hasta aquí podemos llegar, ya de aquí para acá no podemos traspasar esta norma. Entonces, ahí es donde entra la sabiduría, la visión de las personas mayores, de los líderes de la iglesia, donde pueden darle las puertas abiertas a los jóvenes, pero aún así mantenerlos dentro de un campo seguro, dentro de un marco que no sobrepase algo que pueda después salirse de control. Entonces, creo que una mancuerna entre los jóvenes y su creatividad y la sabiduría y enseñanza de los pastores y ancianos de las iglesias puede hacer que algo grande estalle para la gloria de Cristo, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, por tu espacio. Sé que pronto vas a tener un espacio en el canal de Priscila hablando sobre esto, así que aprovecha si quieres a las personas que nos vayan a escuchar para que puedan acompañarte en este en vivo. Cuéntanos un poquito más sobre este en vivo, cuándo va a ser, en qué canal va a ser, más o menos. Sí, de hecho tengo dos. Curiosamente, el año pasado había dicho, no, o sea, este tema es muy controversial, este tema es demasiado
sensible, sobre todo por la recepción que tuvieron mis dos artículos. Entonces dije, no voy a participar en ninguna grabación, no voy a hacer esto público. Pero bueno, un año después la cuestión está un poquito más tranquila, al menos hasta ahorita, digo, estamos a algunos días antes del 31 de octubre. Entonces, tengo esta participación ahorita que tengo contigo. Déjame checar. El viernes 21 tengo una participación con mi amigo de Colombia, no, perdón, de Costa Rica, que se llama Willow Geek. Ok. Es un buen amigo mío ahí de redes sociales. Voy a estar hablando incluso un poquito más, yo creo voy a profundizar más en la historia del Halloween, qué relación tiene con el Día de Todos los Santos, por qué se asocia con el Samhain de los celtas, etcétera. Entonces, el 21 de octubre voy a estar ahí. Me parece que lo va a transmitir tanto en YouTube como en Instagram, pero bueno, ahí chequen las redes sociales de Willow Geek, él lo va a transmitir. Y el 22 de octubre voy a tener un diálogo con Priscila Fonseca. Priscila Fonseca es una buena amiga mía también. Ella, de hecho, su testimonio es que tiene un trasfondo en el ocultismo, en el satanismo, entonces ella está un poco en desacuerdo con la forma en la que yo abordo esto, y no va a ser un debate como tal, va a ser más que un diálogo, vamos a aprender unos de otros. Como mencioné, yo tengo algunas preguntas para Priscila porque, digo, o sea, a lo mejor yo estoy mal y Priscila puede iluminarme sobre esto, ¿no? Entonces, realmente este tema es muy interesante y voy a estar hablando con ella el 22 de octubre en su canal de YouTube. Si lo buscan así como Priscila Fonseca, lo pueden encontrar. Igual en Facebook está ella y en Instagram para que la sigan ahí y puedan enterarse más sobre este diálogo que voy a tener con ella. Y personalmente ya nada más para cerrar, eh, yo la verdad, siéndote muy honesto, si se demuestra que estoy incorrecto en Halloween, está bien, no hay ningún problema. La verdad es que a mí la festividad que más me gusta es la Navidad y la Navidad sí la voy a defender a capa y espada, ¿no? Entonces, el Halloween a mí me gusta lo que se pueda hacer para buscar alternativas en esta fecha, pero bueno, si resulta que estoy mal, ni modo, me arrepiento y hago los cambios necesarios, pero sí no me toquen a nadie a Navidad porque ahí sí saco las garras, ¿no? Entonces, para pelear. Sí, y es que me gusta mucho tu tema, ¿sabes por qué? Porque este interés por redimir ciertas cosas que parecen irredimibles, me parece que es un ejercicio honesto, ¿sí? Y es un ejercicio bastante interesante, aunque tú sabes que nosotros bromeamos en el grupo de ahí interno de WhatsApp y todo el rollo, pero creo que hablando seriamente, buscar redimir algo me parece que es algo muy cristiano, ¿sí? Me parece bastante cristiano y te felicito por eso. Un año después, te felicito por eso para que todo el mundo lo sepa y que ese esfuerzo por redimir esta fecha es interesantísimo porque curiosamente la Navidad sufre de lo mismo, prácticamente Sí, del mismo síntoma, sino que evidentemente como es estéticamente más linda, genera un poco más de aprensión. Así que Raúl, muchas gracias por estar aquí. Pronto nos veremos, ojalá en otro espacio, muy pronto con otros chicos de Fe Razonable. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. A todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Síganos, escríbanos en los comentarios qué les pareció, si tienen preguntas, si les gustaría ampliar un poquito más estos temas para una próxima ocasión, chicos. Así que bueno, Raúl, un último saludo y nos fuimos. gracias, hasta luego. Chao, chicos.